Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Damos gracias al Señor por esta bendición que nos concede una vez más de poder ser parte de esta hora tan maravillosa que es el compartir su palabra, que es el compartir esta palabra que provoca vida en nosotros, que provoca vida en todo aquello que la necesita, fortaleza, un renuevo. Es una bendición el poder estar nuevamente conectado con ustedes y poder así exponer el mensaje que quedó del domingo pasado y poder en esta ocasión concluirlo. Así que antes de nada quiero saludar, bendecir a cada hermano, cada hermana de la Iglesia de Cristo escogido para liberar de acá de la ciudad de Coquimbo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Estamos viviendo tiempo hermoso, tiempo glorioso en el Señor, donde esta intimidad, a esta comunión en nuestras casas, en nuestros hogares, para poder examinarnos, para poder limpiarnos y también poder recibir la palabra del Señor directo a nuestros hogares. Qué maravilloso y bueno ha sido el Señor. El Señor se ha preocupado de cada detalle de tu vida, de cada detalle de nuestra vida. El Señor tiene el total control. Así que saludo a cada hermano, cada hermana de la Iglesia de Coquimbo, escogido para liberar. Que el Señor le bendiga grandemente. También enviamos un saludo a nuestra cobertura, el apóstol y profeta Ramiro López de Antofagasta. Le bendecimos grandemente su iglesia, su familia, su ministerio. Que el Señor cada día sea provocando en él un ensanchamiento mayor, sobrenatural, en estos tiempos donde la gloria de Dios se está manifestando de una forma poderosa en cada ministro. Tenemos abundancia de palabra hoy día por medio de internet, del Facebook, de YouTube y diferentes medios, un sinfín de aplicaciones que para la gloria del Señor se están dando un buen uso. ¿Por qué un buen uso? ¿Por qué? Porque ahora se está hablando del mensaje de Cristo, se está entregando palabras, algunos ministros, algunos hermanos se ponen a adorar, a cantar, a alabar al Señor, y eso es una tremenda bendición para nuestras vidas. Así que bendecimos a cada hombre de Dios, cada ministro, cada pastor que ha dispuesto su corazón para poder a través de estos medios exponer y compartir palabra de Dios. Damos gracias, Señor. También queremos saludar a cada pastor, a cada apóstol que se ha conectado en el Facebook, ha enviado solicitudes, nosotros le hemos aceptado con el fin de poder expandir y compartir la palabra del Señor. Así que el Señor bendiga a cada hombre de Dios. Saludamos también al apóstol Jorge Espinosa, de allá de Santiago, en cual también le hemos dado saludos, hemos escuchado algunos de sus mensajes, los hemos compartido también por el Facebook de la Iglesia de Cristo, escogido para liberar, amados hermanos, para que también sea esa palabra que ellos han compartido y lo comparten a diario, sea también de edificación para cada uno de nosotros. Es tiempo de romper barreras, es tiempo de separar nombre de las denominaciones, personales jurídicas. Ya es tiempo de que la iglesia se una, y una de las formas de que nos podamos unir es compartiendo mensajes entre el uno y el otro, amados hermanos, porque la palabra que yo puedo estar portando va a ser de bendición para un hermano, para una iglesia, así también las palabras que yo pueda compartir de otros ministros también van a ser de mucha bendición y de edificación para otros. Debemos de compartir mutuamente, amén. Es una de las formas de poder ir rompiendo estas barreras que dentro de la iglesia
se han metido, amados hermanos. Cristo viene por una iglesia unida. Cristo viene por una novia, no viene por varias novias. Viene por una iglesia, viene por un cuerpo, que su cuerpo no viene por varios cuerpos. Así que ya no hay tiempo de estar dividido, que yo pertenezco a esta denominación, que yo soy de esta, yo no comparto tu enseñanza. No, amados hermanos, compartamos, bendigamos, demos saludos, demos una palabra de bendición a aquellos hermanos, porque no todos son pastores o ministros, aquellos que están por el Facebook entregando un mensaje. También hay hermanos, amados, que disponen su corazón para evangelizar. Sí, el objetivo principal aquí es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y que la palabra de Dios sea predicada. Así que les animo, amados hermanos, que compartan la palabra que se entrega, y ustedes también puedan prestar oído a otros mensajes y también a hermanos que también están exponiendo la palabra del Señor. No lo hagamos solamente con aquello que conocemos, porque le conocemos como es su mensaje. No, amado, también detente un ratito y escucha a aquellos hermanos que con alto amor a Dios también se preparan y quieren también portar con su granito de arena en la obra de nuestro Señor en estos tiempos que estamos viviendo. Así que el Señor le bendiga, y también ya, bueno, veo algunos conectados, veo a la hermana Yajaira, que Dios bendiga, hermana Yajaira, muchas bendiciones, que el Señor le siga fortaleciendo su vida y guardándole en todo momento. Veo a mi esposita, bueno, mi esposa vive acá, pero también está conectada en el otro lado, en la habitación, la hermana Karen, y así sucesivamente, amados hermanos, a cada hermano que se está en esta tarde conectándose, que el Señor le bendiga grandemente en estos tiempos. Bueno, para ir ya de lleno en lo que es la palabra del Señor, vamos primeramente a orar delante de nuestro Dios, dándole la gracia y por la oportunidad que tenemos de poder exponer su palabra. En esta ocasión mi esposita no va a estar conmigo, el domingo sí. Así que, amados hermanos, vamos a orar al Señor. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Reconocemos, Señor, que solo tú eres Dios, el Señor de nuestras vidas. Señor, sometemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea sometido bajo tu dominio, bajo tu poder, bajo tu autoridad. Espíritu Santo, toma total control de mi vida, de mis palabras. Señor, toma el control total de todo lo que yo vaya a hablar en esta noche, Padre amado, y sea de bendición, Padre Santo, aquellos que están escuchando, Padre Santo, por vía internet. Señor, que esta palabra pueda edificar su vida como la ha edificado también, Señor, mi vida. Te bendigo y te adoro, Padre, y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Bueno, vamos a seguir con el tema del día domingo, en la cual estábamos hablando de la parábola de la oveja perdida, ¿cierto? Del drama y del hijo pródigo, en lo cual son tres facetas del cristiano, pero es una misma parábola, no son tres parábolas, como a veces se nos ha enseñado y se nos ha dicho que eran tres parábolas. Yo lo entendía así, hace tiempo atrás pensaba yo que eran tres parábolas, pero no, es una parábola dividida en tres facetas. Recordemos que la primera parte es de la oveja perdida, ¿cierto? La oveja perdida es aquella la cual el Señor fue a buscar. Dice que dejó las 99 justas, ¿cierto? Y fue por ti, y fue por mí. Porque tú y yo éramos la oveja perdida, ¿cierto? Y el Padre envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, dejando 99 justas que no tenían necesidad de arrepentimiento, dice la palabra,
y fue por la que se había perdido, fue por aquella que se había descarriado. Entonces, amados hermanos, ahí fue la primera etapa del cristiano, cuando el Señor salió a nuestro encuentro, cuando estábamos totalmente perdidos en las tinieblas, apartados de Dios, privados de la gloria de Dios, no teníamos dirección, no teníamos destino, andábamos errantes por el mundo, amados hermanos, sin padre, sin familia, ¿o no? ¿Cierto? Porque yo estoy hablando de la familia de la fe, estoy hablando del Padre Dios eterno, éramos huérfanos, amados hermanos, apartados de Dios, no teníamos comunión con Él, no teníamos reconciliación con el Padre, y de cierta forma el mundo, amados hermanos, nos golpeó y nos trató mal. Pero vino el rescate de parte de nuestro Dios Todopoderoso, que a través de Jesucristo nosotros pudimos alcanzar esta salvación tan grande y tan hermosa que el Señor nos concedió. Y cuando el Señor salió a nuestro encuentro, nuestra vida cambió, ¿cierto? Tu vida cambió, ¿no? Cuando el Señor salió a tu encuentro, hoy en día tenemos una vida totalmente diferente, tenemos una vida de Cristo. Dice la palabra que nueva criatura somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, el Señor las ha hecho todas nuevas. Entonces, amados hermanos, nosotros estábamos perdidos, pero Jesucristo salió a nuestro encuentro y nos trajo a su redil. Porque la palabra del Señor dice en Juan, en el capítulo 10, dice, tengo otras ovejas que no están en este redil, ¿cierto? Que no están en este redil, pero son de este redil. Son del redil, pero en las cuales también tengo, hablaba de seguridad, tengo otras ovejas, las cuales también tengo que traer a este redil, ¿sí o no? En las cuales tengo que ir a buscar. Entonces el Señor salió a nuestro encuentro, salió a buscarnos y nos trajo a este redil. Nos integró a una familia, a la familia de la fe. Cuando éramos huérfanos, Él nos integró a una familia. Nos dio hermanos, nos dio hermanas, tenemos padres, aquellos que quizás no tuvieron una paternidad de parte de su padre terrenal, pero el Señor sació esa área, ¿no? En mí la sació. Yo no tuve esa relación con mi padre desde los 2 años de edad, pero el Señor sació esa área en mi vida, y yo creo que también en mucho el Señor ha cubierto esa área, ¿cierto? La falta de paternidad. Dios se manifestó en nosotros como un Padre. Así que qué maravilloso, el Señor nos trajo nuevamente al redil, salió al encuentro de nuestra vida, y hoy estamos y somos parte de esta bendición de ser parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Una vez más que el Señor ya te trajo al redil, salió a tu encuentro, viene la segunda etapa del cristiano. Y la segunda etapa, amados hermanos, se llama consagración. ¿Por qué? Porque en la primera etapa el Señor te trajo, ¿cierto? Te sacó del mundo, te sacó de la tiniebla y te trajo a la luz admirable, ¿cierto? Y ahí no te exigió nada en ese momento de santificación. ¿Por qué? Porque venías recién llegando de los caminos del mundo a pasar a los caminos de Dios. Entonces, amados hermanos, pero después de eso viene la segunda etapa, que ya tienes que empezar a consagrarte, tienes que empezar a dejar todo aquello que a Dios no le agrada, pensamiento, palabra. Mira, amados hermanos, yo cuando entregué mi vida a Cristo, yo de un momento a otro yo dejé de fumar, dejé de decir garabato. Fue algo radical que Dios provocó en mi vida, pero ¿sabe por qué eso pasó? Porque yo dispuse mi corazón de querer realmente tener un cambio. Una de las cosas que yo le dije al Señor en el día que yo entregué mi vida a Cristo fue que yo dije, no quiero que mis hijos, mi familia, vivan lo que yo viví. Y yo creo que todos pensamos igual, ¿cierto? Queremos algo diferente para nuestra generación, para nuestra descendencia. Y eso solamente se va a llevar a cabo
si estamos y permanecemos en el Señor. La palabra de Dios dice claramente: separado de mí, nada podemos hacer. Solamente estando en Cristo vas a poder alcanzar todo plan, todo propósito y sueño que puedas tener en tu corazón con tu familia. Todo bien, toda dádiva viene de parte del Señor. Entonces, amado, la segunda etapa es la consagración. Y en esta parábola que habíamos visto nosotros, la palabra del Señor nos enseña que esta mujer tenía 10 dracmas y perdió una, ¿cierto? Y fue grande la desesperación por encontrar la dracma que se había perdido. ¿Por qué? Porque esta 10 dracmas, amados, representaba como señal, como pacto de mantenerse limpia, pura, apartada, consagrada, para pronto estar en casamiento con su amado, porque el que se la entregó fue su amado. ¿Me entiende? Entonces, cuando se le perdió una dracma, era motivo de desesperación, porque si esa novia está enamorada de aquel novio que le dio la dracma, lo único que quiere es casarse, ¿o no? Pero se le perdió una dracma, y eso iba a provocar de que en el novio se le presentara el pensamiento de que esta novia no se cuidó, no se guardó para él. Entonces, dice la palabra del Señor que esta mujer encendió la luz. Primeramente, lo que tú tienes que hacer para poder vivir una vida de consagración delante del Señor es encender la luz. Y la luz es la palabra, ¿cierto? No tenerla como el Salmo 91 abierta en tu escritorio, al lado de tu cama, como un amuleto, amados hermanos. No, ese no es el objetivo de tener la palabra de Dios ahí quieta. No, encender la luz, que tú empieces a escudriñar la escritura y la palabra de Dios va a empezar a alumbrar tu vida, y es tanto así que va a separar la luz de la tiniebla. Entonces la tiniebla va a ser evidente en ti, y esas son las que tú tienes que empezar a sacar de tu vida para poder tener una vida de consagración, una vida de santidad para el Señor. Dice que esta mujer encendió la luz y empezó a barrer la casa. No podía barrer la casa con la luz apagada, porque no iba a ver en cierta forma la suciedad que en su casa había. Nosotros somos casa, tú eres casa, y para poder ver la contaminación que a veces en nuestra vida hay, es necesario que encendamos la luz, que la palabra del Señor sea poniendo en evidencia toda contaminación, toda suciedad que en tu corazón puede haber. Estamos en un tiempo de consagración, en un tiempo de guardarnos para el Señor. Estamos en un tiempo de vivir una vida apartada completamente para nuestro Dios. Amén, amado hermano. Entonces, la primera parte del cristiano es cuando el Señor sale a nuestro encuentro. Éramos una oveja perdida, salió a nuestro encuentro. La segunda parte viene lo que es la consagración. Ya el Señor salió a tu encuentro, te sacó de la tiniebla, te trajo a la luz, ahora te tienes que consagrar. ¿Por qué tenemos que consagrarlo? Para poder, amados hermanos, ser parte de la novia, aquella que va a ser arrebatada, ¿cierto? Aquella que va a ser levantada, ascendida, llevada, ¿cierto? A casarnos, a tener esa comunión, a juntarnos por la eternidad y para siempre con nuestro Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, quiero ahora pasar la tercera parte, que es la que quedamos en deuda con ustedes del domingo que pasó. La tercera parte. Y esta tercera parte es el hijo pródigo, ¿cierto? Ya le había dicho ya que la palabra hijo pródigo no aparece en la escritura. Pero la palabra pródigo significa disoluto, y disoluto es una persona que no tiene restricción, ¿me entiende? Se deja llevar fácilmente por sus sentimientos, por sus emociones, no restringe, no tiene temor a la consecuencia de sus acciones. Entonces, quiero que vayamos a la palabra del Señor en Lucas capítulo 15,
versículos 11 y 12. Esta es la tercera etapa de la vida de un cristiano, y esta etapa, amados hermanos, es la que no te recomiendo. Del ángulo que yo lo voy a ver, del ángulo que yo le voy a exponer en esta tarde, es del ángulo escatológico. Lo dije el domingo pasado, que vamos a ver esta palabra de un ángulo escatológico. ¿Por qué escatológico? ¿Por qué me he dedicado a hablar con relación a enseñanza escatológica? Amados hermanos, yo tengo la seguridad y la convicción en mi corazón de que Cristo está a la puerta por su iglesia. Segundo, en mí está el esperar la venida del Señor Jesucristo por su novia. Tercero, amo su venida y la espero con todo el corazón. Entonces, para mí, una de las enseñanzas, sin desmerecer las demás, pero para mí, de forma personal, una de las enseñanzas importantísimas en estos tiempos es hablar con relación a su venida, no tanto a la segunda venida terrenal, sino a lo que es la parucía. La iglesia de Cristo tiene que estar esperando la parucía, tiene que estar esperando el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en ese ángulo, amados hermanos, yo voy a exponer esta parábola del hijo pródigo. Amén. Entonces, vamos a Lucas, capítulo 15, versículos 11 y 12. Y dice así la palabra del Señor. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. Esta palabra es el retorno del hijo, amados hermanos, en el ángulo escatológico que lo voy a ver, lo voy a recalcar. Esta parte de esta parábola, amados hermanos, es el retorno del hijo en el periodo de la gran tribulación. ¿Cierto? Entonces, quiero que en Marcos 15, 18 dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, amados hermanos, esta figura de este hijo pródigo es uno de aquellos que perdió el drama. Es uno de aquellos, amados, que perdió su consagración. ¿Se fija por qué esa mujer tenía la desesperación tan profunda de buscar el drama perdido y no descansó hasta encontrarla? ¿Por qué, amado? Porque en esa persona, en ese cristiano, si lo podemos decir así, no estaba el deseo en su corazón de quedarse cuando Cristo viniese por la novia. Por tanto, en ti no tiene que estar ese deseo tampoco de querer quedarte cuando Cristo venga por su novia. Así que si has perdido tu consagración, hermano, como aquella mujer que dice la palabra, que de forma desesperada la buscó hasta que la halló. El hijo pródigo perdió su consagración, perdió el drama, perdió lo que se le había entregado como señal, como pacto de ser parte del novio. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué se perdió? Entonces este hijo pródigo se perdió el arrebatamiento de la novia. Se quedó en el periodo de lo que es la tribulación y gran tribulación. Y yo le voy a demostrarle por qué yo digo en este ángulo escatológico que se quedó en el periodo de tribulación y gran tribulación. Más adelante le voy a darle su detalle. El hijo pródigo, amados hermanos, decide regresar en medio de ese periodo de gran tribulación. Claro, muchos van a querer regresar. Por eso la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 7, por ahí por el versículo 14, cuando el anciano le pregunta a Juan: ¿quién es honesto? Y Juan le dice: Señor, no lo sé, tú lo sabes. Y el anciano que responde: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y mire, el detalle importante:
y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces, ¿por qué se quedaron? Porque esa gente estuvieron en el periodo de gran tribulación, siempre, amados hermanos, porque no lavaron sus vestiduras. ¿Sí? La Biblia se expresa, se interpreta a sí misma, amados hermanos. No hay tanto que indagar y tratar de colocar algo que no es, y ahí está claro. Esta gente se quedaron en el periodo de tribulación simplemente porque su vestidura no la lavaron. O sea, se quedaron en el periodo de tribulación, amados, porque descuidaron su consagración delante del Señor. Se quedaron en el periodo de gran tribulación porque perdieron una dracma. Y no se esforzaron, no se desesperaron como aquella mujer que barrió toda la casa hasta encontrar la dracma. Muchos de estos no se van a desesperar porque pierden su consagración. Le va a dar exactamente lo mismo, amados hermanos, pero después van a querer regresar, pero en el periodo de tribulación, como aquel hijo pródigo. Entonces, mire, el hijo pródigo que se había perdido toma la decisión de querer volver. El hijo perdido, él tiene que tomar la decisión y volverse a la casa de su padre. Mire, aquí hay una diferencia. Cuando estábamos perdidos en el mundo, ¿cierto? Jesús salió a nuestro encuentro. ¿Sí o no? Él salió en busca de nosotros. Él fue el que nos trajo, ¿cierto?, a su redil. Y empezamos a ser pastoreados por él. En la segunda etapa tengo la responsabilidad mía, personal, como hijo de Dios, de consagrarme, de guardar mi santidad, ¿cierto?, de apartarme para el Señor, de dejar de hacer aquellas cosas que a Dios no le agradan. Pero, amados, en la tercera etapa del cristiano, en esta parábola, aquí el hijo pródigo es el que tiene que determinar el regresar. La palabra dice que el hijo pródigo dijo, y volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, ¿cierto? Y aquí yo perezco de hambre, y iré. Él tomó la determinación de ir. Él tomó la determinación de regresar a las cosas de Dios. Él tomó la determinación de regresar a la casa del Padre. Amén. Entonces, el hijo pródigo, amados hermanos, es el que tiene que volver. Es el que tiene que tomar la determinación de nuevamente retomar y volver a los caminos del Señor. Hablando en el ángulo, en este tiempo en el cual nos encontramos. Pero en Lucas capítulo 15, versículo 13-14, dice la palabra: no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. La palabra gran hambre, amados hermanos, es figurativamente el periodo de la gran tribulación. Dice la palabra del Señor que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca en ese periodo. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos cristianos, amados, salvos? ¿Ya? Con aquellos cristianos salvos que se quedaron en el periodo de tribulación. Si no tienen la marca, no van a poder comprar y no van a poder vender. Va a haber hambre en ciertos lugares. Sabemos que Dios le va a proveer de alguna forma sobrenatural. Pero, amados hermanos, lo que importa en este asunto es que tú puedas guardar tu santidad, tú puedas consagrarte, para que tú no entres a ese periodo, amados hermanos, que está cercano. Es cosa que veamos las señales. Dice la palabra que en los fines de los tiempos va a haber señales en los cielos y también va a haber angustia en la tierra. Y en la tierra hoy día hay angustia en la gente por causa de lo que está sucediendo.
por tanta muerte de personas por causa de esta pandemia que hoy se está llevando a cabo a nivel mundial. La gente está en angustia, está en desesperación, está en incertidumbre. Entonces las señales en sí, amados, habla de sí mismo de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cercano. Con más fuerza, con más razón, amados, debemos guardar nuestra consagración para que no pasemos o no nos quedemos en el periodo de tribulación. Amados, yo no me quiero quedar. Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida, que el Señor tenga misericordia de nuestra vida y podamos ser dignos de escapar de la prueba que viene sobre toda la tierra. Dice la palabra que debemos ser hallados dignos. La palabra del Señor dice que nos librará de la prueba que viene sobre toda la tierra. No que nos va a librar en la prueba, sino de la prueba. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, amados hermanos, quiero que vayamos a Lucas, capítulo 15, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, quiero que veamos, amados hermanos, en esta escena algunos puntos bien importantes. Dice la palabra del Señor que vino hambre sobre aquella tierra, pero vino hambre después que aquel pródigo ya se había malgastado todo lo que tenía. Vino hambre en toda la tierra, dice la palabra del Señor, amados hermanos, pero este ciudadano en particular, que me llama mucho la atención, tenía trabajo para dar. ¿Se fija? Tenía trabajo para dar y le dio trabajo a este hijo pródigo, donde él llegó a apacentar cerdos. Los cerdos, amados hermanos, para un judío en sí es un animal inmundo y para ello es no tocarlo, amados hermanos. Pero mire, este ciudadano no era cualquier ciudadano. Había escasez, ¿cierto? Había hambre en la ciudad y solo este tenía negocio y bienestar como para dar trabajo. Estamos hablando en el ángulo de tribulación, estamos hablando en el ángulo donde la iglesia, la novia ya ha ascendido. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, que lo dije recién, pero acá está el capítulo y el versículo, dice, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. El momento, amados hermanos, en que viene sobre la tierra esta hambre y escasez, solo tendrá abundancia y trabajo y negocios aquellos que tengan la marca. Eso va a ser así. En ese tiempo, en ese periodo, va a ser de esa forma. Ellos van a vivir en abundancia, pero ¿a costilla de qué? Ya se puesto la marca y cuál va a ser su destino, amado, porque ya marcado una vez ya fue, ¿cierto? Ya están perdidos, ¿cierto? Pero el hijo pródigo se había ya gastado todo lo que su padre le había dado, amados hermanos, y bueno, por causa de la necesidad se acercó a este hombre. La necesidad, amados, a veces nos hace jugar malas pasadas y a tomar decisiones erróneas. El hijo pródigo, amados hermanos, es figura de muchos hijos que son salvos, amados hermanos, que regresarán a casa, pero durante el periodo de la gran tribulación. Nosotros tenemos la tremenda responsabilidad de poner el alimento espiritual, nosotros los ministros, los pastores, dice la palabra del Señor, que los ministros están para edificar a los santos y llevarlos a la perfección hasta que lleguen a la altura de un varón perfecto. Tenemos la responsabilidad de exponer la enseñanza, de compartir la palabra del Señor
de llevar a la iglesia a una consagración, de llevar a una iglesia a una búsqueda del Señor. Amén. Tenemos una responsabilidad grande que está sobre nuestros hombros, pero también depende mucho de los cristianos y de cada hermano que quiera recibir la palabra y que quiera aplicarla en su vida, guardarla en su corazón como un gran tesoro y ponerla por obra. Porque hay muchos hoy en día que se llenan de conocimiento y de palabra, pero pueden estar en pecado, y algunos están en pecado, y el Espíritu Santo los redarguye, pero hacen oídos sordos. No escuchan la voz de Dios, no escuchan al Espíritu Santo, no escuchan la palabra que los ministros entregan, amados hermanos, y siguen en la condición de pecado. Cuidado, cuidado, amados hermanos, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios no va a contender con el hombre para siempre. Es tiempo de que te empieces a consagrar, empieces a examinar, te mires en el espejo y veas cuáles son tus fallas y empieces a trabajar en ella y a sacarla si es necesario, todo aquello que pueda estar contaminando o ensuciando tus vestiduras. Debemos preocuparnos de tener nuestra vestidura limpia, sin mancha ni arruga. En Isaías capítulo 1, versículo 9, dice la palabra, el profeta Isaías, estemos a cuenta. Un llamado que el Señor nos hace es que nosotros estemos a cuenta. Tenemos que estar a cuenta a diario delante de nuestro Dios, y si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Así que preocúpate, y yo me tengo que preocupar de guardarme en santidad. Y si algo hemos hecho mal, amado, dobla tu rodilla, clama al Señor, que Él te va a responder y ha de soltar el perdón sobre tu vida, amado. Y lo más grandioso, que el Señor no es como tú, como yo, que nosotros decimos que perdonamos, pero al momento de una situación, al momento de una discusión, sacamos los trapos sucios o recordamos lo que no hicieron. No, dice la palabra que el Señor perdona nuestros pecados, lo arroja al fondo de la mar y nunca más lo trae a memoria. Ese es un verdadero perdón. Un verdadero perdón es no traer nunca más a memoria la ofensa de aquel hermano o hermana que haya causado en tu vida. Ese es perdón de Dios. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que preocuparnos, amados hermanos, de estar limpios delante del Señor. En Apocalipsis en Amós capítulo 8, versículos 11 y 12, dice la palabra del Señor, he aquí viene días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra del Señor. Vagarán de mar a mar y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrará. Dice la palabra, lo habíamos visto en el hijo pródigo, que vino hambre. Ya no había palabra, ya no había palabra de Dios, ni siquiera había palabra en la vida de este hijo pródigo, porque ya se había gastado toda su herencia, toda la abundancia que él tenía, todos los tesoros que él había recibido del Padre, ya no estaban, ya se habían perdido. ¿Se ha fijado, cristianos, que se han apartado de la iglesia del Señor y empiezan a irse al mundo de a poquitito? Su vocabulario inicialmente es como la de un cristiano, pero entre más se va metiendo y dejándose influenciar por el mundo y por los amigos, ese vocabulario de cristiano se empieza a perder. Y esa palabra de Dios que antes había recibido también se deja de estar en su boca. La abundancia empieza a escasear en esas personas que se apartan del Señor. Y llega el momento que ya no hay palabra de Dios en su corazón. ¿Me entiendes? Ya no hay palabra. La abundancia que habían recibido ya se agotó. ¿Por qué? Porque se desconectaron de la fuente. Amados hermanos, mientras estemos conectados en la fuente que es Cristo, el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre,
mientras estemos conectados en intimidad con Él, vamos a tener abundancia de palabra del Señor. Pero si tú te desconectas, ya no hay palabra. Lo que tienes no te va a durar mucho. Tarde o temprano lo vas a empezar a olvidar. Tarde o temprano, amados hermanos, aquellos cristianos que se empiecen a apartar van a empezar a cambiar su forma de hablar y se van a empezar a adaptar fácilmente al mundo. ¿Me entiende? Hay una batalla contra el mundo. ¿Me entiende? Entonces, amados hermanos, en este hijo pródigo pasó exactamente lo mismo. Y el único que le estaba dando alimento o sustento era que era hombre, que tenía abundancia, pero apacentaba cerdo. Lo que tenía era inmundicia en ese lugar. Entonces, amados hermanos, te tienes que volver al Señor. Tú, si te has apartado, si tú quizás te has desanimado, te has dejado de buscar, de orar, te has relajado ahora que nos estamos congregando en la iglesia, amados hermanos, porque ahora que estás en la casa estás más cómodo, ¿cierto? Pero bajo esa comodidad te está provocando en ti un daño. ¿Cuál daño? Es que estás perdiendo la comunión con el Señor. Tienes que volver a avivar el fuego dentro de ti. La responsabilidad de que el fuego se avive no depende del ministro, porque a muchos cristianos le echan la culpa al ministro, al pastor, que él es el responsable de que un hermano se enfríe. No, la responsabilidad de que un hermano se enfríe es tuya. Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que está dentro de ti. ¿Por qué le dijo que avivara? Porque a lo mejor se estaba enfriando. ¿Me entiendes? Aviva el fuego, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Enciéndete, enciende aquello que un día se te impartió por imposición de manos. Enciende ese llamado, enciende esa gracia, enciende ese amor por la obra, enciende ese amor por su palabra, esa comunión, esa intimidad. Enciende el fuego. No depende del ministro, depende de ti, de que tú te mantengas encendido en el fuego de Dios. Eso es consagración, eso es búsqueda, eso es entrega, amados hermanos. Enciende, aviva el fuego que está dentro de ti. Tienes que volver al Señor hoy, antes que sea demasiado tarde, o de lo contrario, amados hermanos, te quedarás en el periodo de gran tribulación. Y en ese periodo vas a tener que tomar la decisión de regresar, sí o sí, porque no dejas de ser hijo. ¿Me entiendes? Vas a regresar, pero amados hermanos, van a ser periodos difíciles. Si hoy un día, amados hermanos, esto está siendo difícil, esta pandemia para muchos está siendo difícil, de que estemos encerrados, amados hermanos, restringidos, amados hermanos, con un bozal en nuestra cara, amados hermanos, para poder cuidarnos de cierta forma de este virus en la cual ha matado a miles y ha sido difícil para familia, para gente. Amados hermanos, qué terrible va a ser ese periodo de tribulación en la cual está escrito en la Escritura que vendrá. Porque dice la palabra en Mateo capítulo 24, por ahí por el versículo 21, dice que habrá gran tribulación, la cual no ha habido nunca en toda la tierra. O sea, no va a haber nada de todo lo que ha marcado la historia en la tierra, de sufrimiento, de dolor, de circunstancia. No va a haber nada mayor que lo que va a pasar en ese periodo de tribulación y de gran tribulación. Entonces, amados hermanos, tú tienes que regresar. Si te has apartado, tú tienes que volver. Estás a tiempo. Estás a tiempo de recapacitar, de volver en sí, de darte cuenta que la condición que quizás tú te encuentras no es la que Dios quiere. Él te quiere librar de la hora de la prueba. Y en ti tiene que estar ese anhelo también de ser librado. Entonces, amados hermanos, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, yo lo dije hace un rato, dice, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo,
Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado su vestidura y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, amado, ¿por qué se quedaron en esta multitud? Simple, simple. No lavaron su vestidura cuando tenían que haberla lavado. Así. Y tuvieron que lavarla en el periodo más difícil de toda la tierra, en el periodo en el cual Dios te quiere librar. Para muchos mejor no comparten esta enseñanza. Y yo lo entiendo, y está bien. Pero yo tengo la convicción de lo que yo creo. Esto no es un tema de agradar al hombre, esto es un tema de agradar al Señor. Y su palabra es, amados hermanos, es clara. Es clara la palabra del Señor y se interpreta por sí misma. Aquí dice claramente que esta gente que salieron del periodo de la gran tribulación tuvieron que lavar su vestidura. ¿Por qué tuvieron que lavarla en ese periodo? Si hoy día la sangre de Cristo está vigente para poder lavar nuestra vestidura, solamente tenemos que arrodillarnos y decir: Señor, lava mi vestidura, quita toda mancha, quita toda inmundicia, quita toda impureza, quita todo pensamiento, liberta, rompe toda cadena, rompe toda atadura. Está ahí, está vigente para que nosotros podamos ser lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Hoy está vigente para ese lavado. ¿Por qué esperar ese periodo? Si hoy está vigente la sangre de Cristo para que tú también puedas lavar tu vestidura y así poder estar sin mancha y sin arruga, pura, santa, limpia delante del Señor, para que cuando Él venga por su novia, adiós, nos vamos, ¿sí o no? Nos vamos, gloria al Señor, nos vamos, prepárate. La venida de Cristo está cercana. La parucía está cercana, amados hermanos. Cristo viene. Levántate. Muchos tienen por tardanza la venida, pero tú no la tengas por tardanza. El Señor ha sido paciente con nosotros. Muchos dicen que esa palabra que habla en 1 Pedro dice que muchos tienen por tardanza, mas es paciente con nosotros. Algunos lo llevan con la gente del mundo, que Dios es paciente con la gente del mundo. No, Dios es paciente contigo, para que tú puedas predicar el Evangelio, para que tú te puedas consagrar, para que tú te puedas alentar, para que tú hagas la obra en la cual el Señor te ha llamado. Todos tenemos una misión, todos tenemos un llamado grande y primordial que el Señor nos dio. No importa si eres ministerio o no. Y uno de los llamados es ir y hacer discípulos. Claro, ahora la cosa está un poco compleja, ¿cierto? Porque tenemos que estar en nuestras casas, porque no podemos juntarnos en culto, y si salimos a la calle no sabemos cómo puede reaccionar la gente. Pero, amados hermanos, va a llegar el día nuevamente en que vamos nuevamente a salir a la calle, nuevamente nos vamos a volver a congregar, y ahí es donde nosotros tenemos que ir con power, con toda nuestra fuerza. Todo lo que no hicimos hacia atrás, empezar a hacerlo, pero con fuerza, con ganas, con pasión, para poder exaltar el nombre del Señor y que muchos puedan llegar al Evangelio. Estamos en tiempos finales. Estamos en los últimos días. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Así que prepárate. Limpia tu vestidura. Dios te colocó vestidura, amados hermanos, limpia. El día en que entró en tu corazón. El día que el Señor entró en tu vida, Él te vistió con vestidura, una vestidura celestial, amados hermanos. El día que el Señor entró en tu vida, en ese mismo momento, Él limpió tu corazón y quitó de ti todo pecado y todo pasado. Y dice la palabra que te hizo una nueva criatura. Él puso en ti una nueva creación nueva, amados hermanos. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, dice: despojado del viejo hombre y revestido del nuevo, creado en justicia y en santidad. Ese es el ser nuevo, la nueva creación que Dios puso dentro de ti. Puso vestidura limpia. Y es tu responsabilidad de mantenerla así. Es que, pastor, yo peco. Sí, yo también. Yo también cometo pecado. ¿Quién no? La palabra de Dios dice que el que dice que no ha cometido pecado es un mentiroso. ¿Quién no falla? ¿Quién no peca?
amado. Pero si has cometido pecado, dice, abogado tenemos con el Padre. En ese momento que tú te vuelves al Señor y reconoces tu condición y reconoces tu falta delante de Dios con un corazón sincero, Él te vuelve a limpiar. Él te vuelve a perdonar. Él te vuelve a abrazar, te vuelve a llenar y te dice, tú eres mi hijo eres tú. Él no porque tú cometas pecado y falles, te va a desechar si Él conoce cuál es la condición de hombre, porque Él se hizo hombre. Él se hizo hombre para poder conocer que en nuestro caminar no es tan fácil. Hay placeres, hay lucha, hay batalla, hay cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón. Hay pensamientos, somos bombardeados con pensamientos a veces del enemigo para querer hacernos caer y que perdamos la posición y que muchos se queden en el periodo de gran tribulación. Pero dice la palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es tu fortaleza, Él es mi fortaleza. Solamente tenemos que estar confiados plenamente en Él, amados hermanos y hermanas. Que no decaiga tu semblante. Cuando veáis suceder estas cosas, dice la palabra en Lucas capítulo 21, dice, erguíos vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Cristo viene, está cerca a la puerta. Las señales, amados hermanos, es muestra de que Jesús está cerca a venir por su novia. Preparémonos, consagrémonos, guardemos nuestra intimidad, guardemos nuestra vida para Dios. Amén. Amén, amados hermanos. Entonces vemos aquí al hijo pródigo, amados hermanos, que por falta de consagración las vestiduras se ensuciaron. Si tú no te consagras a tiempo, tendrás que limpiar tu vestidura en el periodo en la cual me gustaría evitar. Y no solamente de parte mía, yo creo de cada hombre de Dios. Quiere entregar este mismo sentir en la vida de los hijos del Padre, de que puedan guardar y limpiar su vestidura y mantenerla así, amados hermanos. Mantenerlas limpias. Lo único que tienen que hacer es encender la luz y ponerte a barrer, amados hermanos, sacando toda suciedad hasta que la consagración, aquella drama, la puedas encontrar y vivir una vida agradable delante del Señor. Miren, amados hermanos, en Lucas 15:13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Un hijo pródigo, amado, que se aleja de Dios, estando en la casa, entra en un proceso de razonamiento y de cuestionar todo. Porque, amados hermanos, el hijo pródigo no es solamente aquel que se va de la iglesia. Hay gente dentro de la iglesia que son pródigos. ¿Me entienden? Que no tienen restricción. Son desenfrenados. No tienen temor a Dios. Estando en la iglesia no tienen temor cuando se levantan contra un pastor. No tienen temor cuando se levantan en contra de un hermano. No tienen temor cuando empiezan a entrar en murmuración, en crítica. No tienen temor a las cosas de Dios, no tienen reverencia cuando la palabra de Dios se está exponiendo. Están mirando para cualquier lado, están escuchando cualquier otra cosa, menos la palabra que se está entregando. No tienen temor. Son gente que están dentro de la iglesia, pero son pródigos. No se conforman con nada. Cuestionan el por qué congregarse. Para ellos congregarse es un mero trámite. ¿Para qué me voy a congregar si en la casa yo también puedo orar? ¿Para qué me voy a congregar si en la casa yo también puedo leer la palabra? Tienen prioridades otra cosa y no el querer congregarse. Prefieren el negocio, prefieren el trabajo en vez de estar en la palabra del Señor, en vez de estar en comunión con los hermanos, alabando y exaltando el nombre. Gente que están dentro de la iglesia y son pródigos.
cuestionan los diezmos, cuestionan las ofrendas, cuestionan todo, amados hermanos. No valoran la palabra, no valoran el servicio. Amados hermanos, gente que están dentro de la iglesia, pero con pensamiento del pródigo. Que el Señor nos ayude. Esperamos que cuando los hermanos de cada congregación salgan nuevamente a la calle y a la libertad de congregarse, salgan diferentes. Que en este periodo, en este tiempo, realmente vayan razonados. Que en este periodo, amados hermanos, Dios haya hablado a tu vida de tanta abundancia de palabras que hay por vía internet. Amén. Que salga con una mentalidad diferente de ya no voy a ir a la iglesia porque estoy cansado, porque está cansada, porque tuvo tanto trabajo. Entonces, amados, si muchos se quejan porque tienen tanto trabajo y están que llegan cansados y por eso no se congregan, entonces pídele a tu pastor que ore para que el Señor te quite el trabajo y tengas tiempo para congregarte. Cuando el trabajo realmente es una bendición que Dios te da, con más razón te tienes que congregar y dar gracias al Señor que tiene salud, que tiene vida y tiene sustento. Pero muchos son pródigos estando en la iglesia. Cuidado, que puede ser candidato de aquellos que se van a quedar en el periodo de gran tribulación. Que el Señor nos ayude. Y para terminar, amados hermanos, en Lucas 15, versículo 16, siguiendo con la parábola del hijo pródigo, dice la palabra del Señor: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Entre paréntesis puse apacentar cerdo en lo más bajo para un judío. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La palabra algarroba, amados hermanos, significa queratión en el griego. Queratión, tú lo puedes buscar en la concordancia Strong. Queratión, y significa cuerno pequeño. Y la pregunta que yo le quiero hacer, amados hermanos, ¿en qué parte de la Biblia habla con relación al cuerno pequeño? Si usted me puede decir, claro, yo no te voy a escuchar, pero piénsalo. Tú que sabes de Biblia, tú que sabes de palabra, ¿en qué parte de la Biblia habla del cuerno pequeño? ¿Y quién es el cuerno pequeño? En Daniel capítulo 8, versículos 9 y 10, dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Amados hermanos, este cuerno pequeño no es nada más que el anticristo. Y el anticristo va a gobernar ¿en qué periodo? En el periodo de tribulación y gran tribulación. Entonces, ¿dónde estaba este hijo pródigo? Estaba en el periodo de tribulación y gran tribulación, hablando en el ángulo escatológico. El hijo pródigo, en este ángulo que lo estamos viendo, deseaba comer de las algarrobas, amados hermanos. El anticristo intentó llenar su vientre. ¿Se fija qué tan importante, amado, que guardemos nuestra consagración? Es importante que nosotros nos apartemos para el Señor, porque Dios no quiere que nosotros pasemos el periodo, aunque lamentablemente muchos van a pasar. Entonces, amados hermanos, en Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, amados hermanos, este hijo pródigo intentó
intentó comer de las algarrobas. El anticristo intentó llenar el vientre de un escogido, pero dice la palabra que el hijo pródigo volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia, iré. Determinó, y esa determinación en ese periodo, amados hermanos, es dar la vida por completo, pero ya de forma segura de que va a regresar a la casa de abundancia. Estás a tiempo de volver a consagrarte. Lo único que tienes que hacer es encender la luz, empezar a barrer y sacar toda aquella inmundicia que por tu falta de consagración se ha arraigado en tu corazón. Pero, amado, estamos todavía a tiempo. Todavía hay tiempo. Aprovechalo. Pero tampoco no te aproveches de que porque hay tiempo lo vas a hacer mañana. La palabra de Dios dice claramente: si hoy escucharas mi voz. El Señor te hace llamado hoy. Hoy es cuando tú tienes que tomar la determinación y la decisión de volverte con toda tu fuerza a nuestro Dios, al Señor Dios eterno, a Jesucristo nuestro Salvador. Hoy es cuando tú tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo, que te está llamando nuevamente a tiempo de amor, es a tiempo donde tú puedas tener reconciliación, donde puedas tú tener la intimidad con Dios como la tenías en el inicio, cuando eras oveja perdida y el Señor salió a tu encuentro. Era tiempo hermoso, ¿cierto? Evitar el no quedarte, amados hermanos, al periodo de tribulación. Limpia tus vestiduras para que seas presentado como una novia virgen y con mente pura. Estamos a tiempo. Estás a tiempo. Hoy más que nunca debemos buscar del Señor. Para muchos lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros hablamos es locura. Para otros no concuerda. Otro grupo no lo entienden, otros no lo aceptan. Pero sea cual sea, amados hermanos, en algo en común tenemos, que debemos consagrarnos para Dios. En algo común tenemos que todos amamos y esperamos ver la cara de nuestro Señor. Pero para eso te tienes que apartar. Para eso tienes que vivir una vida en consagración, una vida en intimidad con el Señor. Mantén las dracmas. La dracma que se le había dado a esta mujer era señal de compromiso. Era la señal que cuando el novio viniera, era la que él va a querer ver. Para que tú seas parte de tener una intimidad personal más profunda y eterna con nuestro Dios. Que el Señor le bendiga grandemente. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y puedas haber entendido lo que en esta noche quería compartir o traspasarte. En la etapa del cristiano, en la vida del cristiano, hay 3 etapas. Oveja perdida, cuando estábamos apartados, el Señor salió a nuestro encuentro y nos trajo a su redil. La dracma perdida representa la falta de consagración, que muchos cristianos han perdido su consagración, pero es tiempo de encender la luz y barrer la casa hasta encontrarla. Esa es una segunda etapa después de haber sido rescatado como oveja, en que tú tienes la responsabilidad y el deber de consagrarte. Y la tercera etapa, que es la que no me gustaría que ni tú, ni yo, ninguno pasemos, es el periodo de tribulación, donde el hijo pródigo quería comer de la algarroba, y la algarroba en griego representa al cuerno pequeño, y el cuerno pequeño es el anticristo. Entonces está hablando directamente de que aquel hijo pródigo se quedó en el periodo de gran tribulación, pero aún en esa condición determinó, ya nadie lo fue a buscar, sino que él determinó regresar
a la casa de abundancia, a la casa del Padre. Por eso en Apocalipsis 7:14 hablaba de que los que habían salido de la gran tribulación habían lavado su vestidura. La lavaron en la sangre de Cristo, pero dando su vida en ese periodo tan difícil, en la cual hay que evitar. Solamente la forma de cómo poder evitar de que pasemos en ese periodo es simple, consagrándose para el Señor. Así que el Señor te bendiga grandemente. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición y nos volveremos a ver. El día domingo estaré con mi esposita. El día domingo a las 8 de la noche estaremos nuevamente conectados. Esperamos que esta palabra la puedas compartir y que el Señor te bendiga grandemente. Pronto volveremos a juntarnos, pronto volveremos a abrazarnos, pronto volveremos nuevamente juntos, unánime, a exaltar el nombre de nuestro Dios, alabando, ¿cierto? Adorando, regocijándonos y también, amados hermanos, empezar a salir a las calles, a anunciar de que Cristo está cerca. Que el Señor le bendiga grandemente, muchas bendiciones y la paz de Dios les acompañe en todo momento. Bendiciones. Chao.